Bien amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este canal de YouTube. Una entrevista que hemos tratado de hacer por solicitud de muchas de las personas que nos siguen y que ha sido muy difícil. Parece cuesta arriba por el Internet, la ineficacia de ese régimen que ha destruido todo en el país. Y bueno, Noel, Alejandro, bienvenido a mi plataforma. ¿Cómo estás? Bien, tocayo, bien. ¿Cómo andas tú? ¿Ya Todo. recuperado? Sí, ya un poquito más recuperado, pero bueno, aquí con el mismo compromiso de llevarle a la gente la información. Y bueno, lo que quieren escuchar. Noel, cuéntale un poquito al público que no te conoce a través de mi plataforma, ¿qué es lo que haces tú? ¿Por qué hay tantas personas siguiendo tus ideas? Yo sé que tú no eres, es que a la gente le molesta mucho que uno diga Guaidó lovers. Bueno, yo creo que ya no hay tanto, ¿sabes? Me lo ha demostrado, creo que la entrevista esta que le hice a Rabel me ha demostrado que la gente está totalmente radicalizada y entendible. Ojo, me han dado más palos que una gata ladrona, pero entiendo que la gente ya no quiere medias tintas y eso me contenta muchísimo, muchísimo. Cuéntanos. Bueno, la gracia es que yo he insistido en un llamado al despertar a la realidad del país, a la realidad que va mucho más allá de Guaidó, Leopoldo, Capriles, cada uno de esos inventos ridículos. La realidad del país es un problema ideológico que nosotros vivimos desde el principio. Nosotros no llegamos a esta realidad. El chavismo en 1998 de gratis. Nos fueron llevando, nos trajeron aquí. Y aquí el colaboracionismo ha logrado hacer que el socialismo permita esta transición hacia una tiranía comunista. Lo han hecho de manera consciente y muy eficaz. Lo han hecho en un bar perfectamente muy bien llevado, Alejandro. Lo han hecho a la perfección y lo hicieron con la ayuda, usando a la gente. Eso es lo más doloroso de todo Lo más esto. triste, sí, lo Porque más triste. han convencido a la gente que el voto en tiranía es algún tipo de acto de valentía. Han convencido a la gente, en cada una de las ridiculeces han contado con la gente. Y aquí estamos pagando esas consecuencias. Yo en el 2002, a partir del 2002, intenté explicarle a la gente parte de esta realidad en una frase. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y Mira, esa frase va más allá. me ha quitado la palabra porque lo tengo aquí para mostrarlo, porque eso fue una de las cosas que más me atrajo de hacer esta entrevista, porque esa frase es contundente. Realmente hemos estado engañados durante tanto tiempo. Fíjate que tú te refieres a la fecha del 2002 y yo marché, yo estaba en esa época, yo me vine en el 2009, yo marchaba con una pasión y salía de los naranjos, del cafetal y caminaba con mi suegro, con mi esposa, y era una pasión. Y ahora, después que pasa el tiempo y que te escucho a ti, realmente nos han utilizado y todavía pretenden seguirnos utilizando, porque entonces piden, me refiero otra vez a la entrevista de Rabel, sin rebelión no hay intervención. Entonces, ¿qué más quieren que nosotros hagamos como pueblo? Esa es la clave, terminar de entender la realidad. La realidad es que el colaboracionismo trajo a Chávez, la estructura socialista trajo a Chávez. Basta recordar 1998 y el candidato por Acción Democrática era Alfaro Seo, ¿vale? Algo más despreciable que Ramos Alú, que ponerle. Y del otro lado, Irene. Por supuesto que le hicieron la cama a Chávez, se le hicieron muy, muy, muy bien. Entonces, eso trajo este proceso. Se le dio a Chávez después ese cheque en blanco a través de la constituyente, una cosa que era ilegal, ilegítima a todas luces, de ahí lo bendijeron a través de la Corte Suprema de aquel entonces. Una cosa increíble, impensable en cualquier país, mínimo, con un mínimo de orden. Y allí se acabó el Estado de Derecho. Entonces, desde ese momento, desde 1999, en Venezuela, la poca institucionalidad que existía en este país quedó muerto. Desde 1999 lo que se vive en este país es un teatro de democracia que ha permitido que la tiranía se imponga y se hizo usando a la gente y se hizo con esa misma dirigencia política que tiene esa comunión ideológica. Esa es la realidad. Ahora, pero fíjate, todavía hay personas que le cuesta entender esto, Noel. Entender que fuimos parte, que es una maraña en la que todavía no nos hemos zafado, que esos mismos factores que llevaron jugando a tener un títere como a Chávez y se equivocaron, siguen detrás del que es líder opositor hasta ahora. Me da un poquito de miedo porque a veces a veces amanezco como con mayor esperanza, unos días mejor, otros días peor. Pero digo, pero ¿por qué no nos hemos delastrado de ese G4, de esos actores tan perversos que lo que nos ha llevado a la coexistencia, unas elecciones ahorita en diciembre y per se a perder incluso creo que la oportunidad histórica más valiosa que hemos tenido el año pasado de salir de esta narcotiranía, si es que estaba planeado de esa manera? Sí, fíjate, no, nunca estuvo planeado salir de la narcotiranía.
¿Qué sostiene esto? Ni Hay siquiera, tres pilares ni que sostienen siquiera, esto. Noel, perdona que te interrumpa, ni siquiera los 60 países que apoyaron a Guaidó tampoco querían eso. Mira, yo no creo que ninguna agencia de inteligencia medianamente seria de alguno de esos países haya valorado como eso como serio. Debieron haber pasado su informe, el informe debió haberse o extraviado o manipulado por estructuras políticas, decisiones estrictamente políticas, no decisiones de Estado, y eso permitió esa realidad. Porque la decisión política es otra cosa, la decisión de Estado es otra realidad. Mira, esa primera impresión que tuvo Trump de qué es esto, qué chiste es este, por eso, ¿qué es Guaidó? ¿Qué es esto? Después tengo que apoyarlo, sí, ¿por qué? Porque la decisión política es fundamental en este momento. Había que desconocer la estructura del chavismo. Había que salir de lo que es Maduro. Había que salir de eso. Y entonces, ¿qué hago? Lo desconozco y ¿qué hago? Ah, bueno, lo que ofrece Venezuela es esto. ¿Y por qué lo ofrece? Porque aquí han convencido a la gente que esta ridícula constitución es dogma de fe. Ah, si esto es un dogma de fe, qué maravilla, la constitución. Entonces, de acuerdo a la constitución, le toca a Voluntad Popular, y Voluntad Popular no tenía más nadie que poner y puso a Guaidó, porque Luis Rodrigo era algo absolutamente impresentable y Freddy Guevara estaba metido en una embajada. Entonces, frente a ese ridículo, porque eso es muy importante que la gente lo entienda, vamos a los puntos de los votos, porque todo el mundo sigue creyendo que existe democracia o cualquier cosa de esta. Después del desastre del 2015, dice férrea oposición a que se validara de nuevo el sistema, más allá de la Constitución, más allá del CNE, más allá de la oposición. ¿Por qué? Porque sabíamos que era lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, lo que trajo todo este tipo de situaciones, lo que permitió que el fraude del 2004 fuese aprobado. Es esa misma gente, es esa misma idea, es este mismo leitmotiv. Entonces, esta realidad esta realidad lleva el 2015. Y del 2015 para que todo eso ha sido más que un chiste, es una cosa realmente barata y ridícula. Por supuesto que gracias a la ridícula constitución se abre esa ventanita, el desconocimiento a Maduro. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si Voluntad Popular hubiese sacado 20.000 votos más que lo que sacó un Nuevo Tiempo? El presidente sería Omar Barbosa, ¿vale? Entonces, y le hubiesen buscado parecido con el Libertador y cosas maravillosas como hicieron con Guaidó, con Leopoldo, con Capriles, porque el país no quiere madurar. Y ese es el principal problema. El problema entonces somos nosotros, país, sociedad civil, que no terminamos de entender si no estamos esperando que alguien más haga por nosotros, ¿no? ¿Sí? Eso es gravísimo, porque entonces ¿Ah? ¿Te quedaste guindado? Yo te sigo viendo, Noel. Problemas con la red. Bueno, vamos. Yo te sigo oyendo. Te seguí oyendo. ¿Me sigue oyendo? Te estoy oyendo, pero te parece, tú puedes empatar, ¿verdad? Bueno, le diré a mi hijo que me ayude en esto, pero si no, la gente entiende que seguimos y si no lo aclaramos. Mira, cuando hablamos, me estás ahora escuchando perfectamente, ¿no? Perfectamente. Ok. Coincido contigo, Noel, y me da mucha pena saber que como sociedad no nos hemos curado y todavía falta mucha medicina que recibir para curarnos. Y voy a hacer aquí una expiación de culpas de mi parte. Yo dejé de creer mucho tiempo en esa posición y me convencí de los factores que me rodeaban por toda mi experiencia periodística, por toda mi experiencia que viví durante Globovisión, el contacto con políticos, etcétera, etcétera. Vas madurando no solo profesionalmente, sino personalmente, como hombre, vas creciendo, te vas haciendo maduro y entiendes otras cosas. Pero cuando aparece Guaidó, a mí mismo me provoca darme cachetadas, porque de no creer te llevan esa maraña a volver a aplaudir. Y yo aplaudí a Guaidó. Me desencanté el 23 de febrero cuando vi que sí o sí, bueno, no el 23, me desencanté el 22, cuando vi que estaban preparando un concierto y yo, qué rata peluda, qué mano estará metida detrás de esto, que nos van a poner otra vez a bailar previamente ante una tragedia. Y fíjate cómo, en lo que desembocaron los hechos. Pero, ¿por qué nos manejan así? ¿Por qué como sociedad, incluyéndome, nos dejamos manejar? Hay tres pilares que sostienen esta desgracia. El primer pilar es el económico-financiero. Nosotros vivimos en un país monoproductor que no tuvo libertades económicas nunca, libertades económicas reales. Hay que recordar que la misma Constitución de 1961, al ser puesta en práctica, lo primero que hicieron los ADECO, en compañía de los copellanos, fue quitarle las libertades económicas a este país. Entonces, por supuesto, siendo un país monoproductor y teniendo este control, más el control de cambio, el Estado maneja el 98% de las entradas de la divisa del país. Por lo tanto, aquí no se puede comprar ni vender sin la bendición del Estado.
Primer amarre. Segundo amarre. Nosotros somos un país, como todos los países del mundo, que tiene un contacto natural entre cada uno de su sociedad. Pero en nuestro país nosotros respetamos aún más el compadrazgo, el amiguismo, y eso es lo que yo he denominado como el pilar filial. Entonces, si aquel no, yo no creo que aquel vaya a ser tan malo, es más, déjame aprovecharme que aquel está allí y déjame ver cómo convivo allí. Es decir, que somos corruptos, hasta que pase el tercero, somos corruptos de naturaleza. Más allá de corrupto, es un problema de amiguismo y oportunismo. Porque la corrupción es otra cosa, la estimulación a la corrupción y todo lo demás es una cosa que es bastante más perversa. Y hay una cosa que es muy importante en Latinoamérica, Latinoamérica completa. Latinoamérica no juzga la corrupción. El latinoamericano promedio no juzga la corrupción. Entonces, aquí nosotros tenemos un gran problema adicional antes de llegar a tercer pilar. Es que me está dando la razón, Noel Alejandro. Me está dando la razón. Tenemos en las venas la corrupción, nos va chorreando, nos va pasando por las venas. Pero bueno, tú dices que no, te lo respeto. Es que no la tomamos en serio, no la vemos como dañina. Y por eso es que no terminamos de entender el mal. Claro. Hay un punto fundamental en esto, Alejandro. Cuando tú le dices corrupto a un genocida, lo que estás es discutiendo sobre las víctimas. Estás banalizando el verdadero crimen. Porque el latinoamericano no juzga la corrupción. La gente natural está allí, sabe que estuvo, que está y que estará. El nivel de la corrupción es lo que cambia. El tamaño, hacia dónde, qué es lo que se busca, el envilecimiento del individuo, que eso es lo que busca la revolución. Envilecer, embrutecer, destruir. El otro simplemente roba por robar, y eso siempre habrá. Porque por más que tú apliques grandes leyes, es un proceso que llevará años y años y años, claro, que se haga de manera práctica, como se ha hecho en otros países. Ok. El tercer pilar, que es el más importante, que la gente más obvia, es el ideológico. Esto es un proceso socialista. Y ahí sí está permeada toda nuestra dirigencia política, académica, empresarial, religiosa. Al no entender el problema ideológico, al no comprender el efecto de la revolución, al no entender que esto es un proceso revolucionario, simplemente no hay manera de accionar de manera correcta hacia esto. No lo pueden comprender porque todos comulgan bajo ese mismo veneno que es el socialismo. Y esta realidad, hoy que se escapa de Venezuela, la vemos de manera global. Y ahí vamos a otra frase, y perdona. En 1998, poco antes de que ganara Chávez, donde ya era evidente, de acuerdo, para que este proceso comenzara, yo escribí una nota para mis amigos y les decía, lamentablemente Venezuela entrará en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Por supuesto, eso no fue entendido para nada, porque hasta ayer se obvia lo ideológico. Para que se entienda el nexo siguiente en la parte con el fundamentalismo islámico, por más que tenemos rato viviendo, aún falta bastante. Y eso es por culpa de la inmadurez de la sociedad con un pater family, una élite política, social, académica, que lo que ha hecho es que la sociedad sea infantil, necia y que disfrute mintiéndose. Wow, es un análisis tan profundo que te lo estoy oyendo y yo digo, realmente, ¿cuánto tendrás razón? Porque uno tiene que juzgar los análisis, pero realmente creo que encajamos perfectamente en esa descripción, en esos tres pilares que lo describe fabulosamente. El ideológico, y fíjate que tú dabas antes una explicación que yo creo que nos ayuda a entender esto. Cuando yo escucho eso que no, que estás contemplado según la Constitución, yo, señores, pero han barrido con nuestra Constitución, nos las han roto, nos las han, y todavía seguimos creyendo en la bendita Constitución que fue una armadura hecha a la medida para el dictador Hugo Chávez, el fallecido dictador. Entonces, no estamos entendiendo. Pero entonces, mira, después de este análisis, me parece mucho más lejos la salida, porque no importa que vengan drones, no importa que saquen a 15 personas cuyas cabezas tienen precio, pero cuando pase eso, entonces no tenemos más nada que hacer, sino seguir esperando un Mesías, seguir esperando, no sé, ¿tú le ves alguna solución después de esa intervención humanitaria, quirúrgica o como la quieran llamar, con la misma sociedad, sin haber cambiado nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, y estos tres pilares se siguen dando de una manera evidente, obvia? Fíjate, ahí el diagnóstico está clarito, pero hay un pequeño detalle que es muy, muy importante. No tenemos una dictadura, tenemos una tiranía. Claro, una narcotiranía. La tiranía no tiene alternativa política. La alternativa, fíjate, existen diversos procesos legítimos de gobierno, guste o no les guste a la gente. La monarquía es un proceso legítimo de gobierno,
La democracia es un proceso legítimo de gobierno, la dictadura es un proceso legítimo de gobierno, las tiranías no. Las tiranías deprimen, destruyen, ahogan y matan al individuo. La historia nos lo ha demostrado y Roma, que es la base fundamental del pensamiento político, nos deja muy claro para qué son las dictaduras. Las dictaduras son para el restablecimiento del orden. Las dictaduras pueden convertirse en una tiranía porque no son controladas, porque simplemente el dictador en ejercicio se pierde. Muchas veces el dictador en ejercicio se pierde porque lo que queda de los procesos revolucionarios, lo que queda de los procesos tiránicos, tiene muchísima fuerza, tiene conexión con la sociedad, tiene dinero y sabe cómo corromperla aún más. Entonces el dictador procede aún a asumir más y más poderes y eso puede pervertir la dictadura, eso es otra cosa. Pero la respuesta fundamental a todo esto, moleste a quien le moleste, será un hecho de fuerza. Tanto un hecho de fuerza para la extracción de la tiranía como un hecho de fuerza para poder consolidar las bases del orden, la justicia y posterior la libertad. Negar esos principios es de gente que no tiene más mínimo conocimiento de la realidad ni actual ni histórica. Estamos hablando de dos pasos fundamentales, la fuerza para la salida de la narcotiranía y la fuerza para poner orden por un tiempo. Por eso es que yo creo, y coincido contigo también, tenía días que no coincidía tanto con un invitado, en que ese tema de las elecciones tiene que diluirse en el tiempo. Nosotros no podemos tener elecciones sino en 4, 5, 6 años, mientras restablecemos el orden sistémico del país como tal, empezando por la estructura, la separación de poderes, que eso hay que arreglarlo desde cero, básicamente, los partidos políticos que son necesarios, pero no en esta etapa. En esta etapa tenemos que depurar todo eso, pero para tener una verdadera democracia tenemos que tener partidos sólidos, puros, sin tanta corruptela y tanto pasado. ¿Estaremos preparados para ese gobierno de facto después de la caída de la narcotiranía? ¿O tampoco tenemos conocimiento ni la preparación para aguantarlo? Lo que se necesita es la masa crítica que realmente pueda influir en la sociedad. Las sociedades en realidad responden a un liderazgo. Cuando el liderazgo está podrido, la sociedad se pudre. Si la sociedad responde a un liderazgo que le lleve hacia el futuro, hacia el desarrollo, al entendimiento del problema. Porque gran parte de esta realidad es que nuestra sociedad todavía no asume la gravedad de nuestra situación. El país está a punto de perderse, no perderse bajo la tiranía comunista, de diluirse en pedazos, de fraccionarse en pedazos. Y entonces tú encuentras la estructura política discutiendo elecciones o escuchas a la sociedad discutiendo el precio de un autocine. Alejandro, el problema está allí, simplemente allí. Una masa crítica lo suficientemente clara que decida apoyar a una vanguardia que dé los pasos en el sentido correcto. Eso no va a ser bien visto ni por el resto de la sociedad ni va a ser bien visto por el resto del mundo. Pero el resto del mundo permitió 20 años de chavismo. Y 60 años de castrismo, claro, en Cuba, y sabemos dónde viene todo esto, y lo han permitido, todo lo han permitido. Y lo han banalizado y lo han fortalecido. Entonces, el resto del mundo que ahora soporte la cura, igual como han tenido que soportarla en otros países, y aprovechen de entender cómo es la cura, porque el proceso revolucionario penetró en sus países por haber permitido esto. Entonces, la estructura de nuestra realidad política no es entendida por la sociedad. Y te digo algo peor, jamás la entenderán. Es más, el grueso de una sociedad nunca entiende lo que le está sucediendo. Y eso no tiene mayor importancia. Lo que importa es que una élite decidida, una vanguardia decidida, entendida de la realidad, encuentre un soporte en una masa crítica mínima necesaria para hacer los cambios correspondientes y llevar a la sociedad hacia adelante. Estamos hablando como de una junta de gobierno, una masa crítica pura, legítima, respetable, con valores, que la gente como que comience a ver desde los medios de comunicación, porque también tiene que tener una gran influencia, aunque yo creo que ahora las redes sociales, estamos hablando de eso, ¿te estoy entendiendo bien, Noel? Sí, me estás entendiendo bien, pero hay un puntico también allí. Quien piensa en junta también está equivocado, o sea, la mayor muestra de debilidad que hay. Tiene que haber un jefe de gobierno, uno solo. Detrás de él, el respaldo político, militar, que quieran. Pero sí, uno. Quien juega junta de gobierno también es totalmente lejos de la realidad.
Mira, eso está interesante y vamos a analizarlo en la segunda parte. Estoy feliz de que tu internet está maravilloso hoy, te ves bien, vamos a no empavarlo. Regresamos enseguida porque quiero saber cómo eso, porque fíjate con lo de Guaidó, pareciera que era el presidente, pero no es el presidente, es el títere y tiene muchos titiriteros atrás, muchos titiriteros. Entonces ese muñeco se cayó al piso y no hay quien ale las cuerdas para hacerlo caminar. Y yo creo que ellos están conscientes de eso, todo el equipo. Esto es una cosa que se terminó, que se está exigua, ya de lado. Entonces estamos buscando esto y para eso hay que trabajar. Pero fíjate, quiero que en la próxima parte me hables de ese personaje, no nombre, las características para que se vuelva, porque fíjate, podemos hablar de un Trump aquí en Estados Unidos y en el mundo, la irreverencia que puede representar la figura de una persona que es quizás apolítica, que tiene unos principios totalmente diferentes, pero con un gran amor a su país. Entonces, a pesar de las críticas y los golpes que le está dando este movimiento progre, pues ha tomado decisiones que al mundo entero no le gustan. Entonces, vamos a hablar de eso en Venezuela, el caso de Venezuela. Estoy con Noel Alejandro, gracias por acompañarme, Tocayo. Volvemos enseguida con más. Bien, seguimos con Noel Alejandro Leal Rojas. Tocayo, hay una, es que no te quiero poner nombres porque no me atrevería a pedirte nombre. ¿O cuál sería la característica? Porque yo te hablé de una junta de gobierno, según lo que tú me estás explicando, ya me dice que estoy equivocado. Bueno, yo siempre me equivoco. La junta, porque yo la verdad que de politólogo no tengo nada. A mí me gusta es preguntar, preguntar y averiguar, porque yo con ustedes lo que hago es aprender constantemente. Esa persona, para que esté rodeada por sectores de importantes que sean respetados, respetables en sus decisiones, ¿cómo puede ser en Venezuela? ¿De dónde puede salir una persona que realmente, wow, es un liderazgo y no porque sea bonito, porque hable bonito, ni porque salga en televisión mil veces, ni no, sino que su ejemplo nos diga este es el camino que debemos seguir? Ok, vamos primero al ideal y vamos a lo posible. Ok, En lo ideal, lo primero, la persona tiene que tener real definición ideológica, real definición ideológica. Desde el principio tuvo que haber mostrado o explicado que este proceso tiene una carga socialista. Segundo, la persona debe tener lo que no de palabra, no de patrioterismo, debe estar cargada con amor patrio, entender de verdad lo que vale y significa Venezuela. Eso es fundamental. Lo tercero que considero yo que es muy importante es tener vocación de servicio. Vocación de servicio y vocación de poder, que son dos cosas que van de la mano y muy difíciles de juntar cuando la realidad como esta ataca. Por eso es que es tan importante colocar ese como el ideal. Ahora vamos a lo posible. Lo posible es entender, esta persona debe entender que lo que se ha hecho durante todo este tiempo ha sido terriblemente nocivo, dañino. Que todo lo que hizo Chávez y todo lo que hizo el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Comprender que no hubiésemos llegado aquí nunca sin la ayuda de eso que llaman oposición, que aquí hay socialismo y existe el colaboracionismo. Y de nuevo, amor patrio. Eso hay. De eso existe, eso está por allí, está allá afuera, está aquí adentro, y lo que se necesita es que el país deje de comportarse como veletas y aprenda a escuchar esas voces, ese razonamiento, y busque esa idea y la asimile como propia. eso es lo ideal, suena bonito, es teoría. Ahora la práctica, pasemos a la práctica en Venezuela, en los tiempos por venir. Es lo que te decía allí, yo te marqué los primeros 3 puntos como el ideal y el resto como una parte que es por lo que hay. Y lo que hay está allí, de verdad, Alejandro, está allí. Porque viene ese rompimiento ideológico con lo que nos trajo aquí. Porque hay que entender que nuestro proceso de destrucción, que nace con la generación del 28, que a partir del proceso de 1958 tiene luz verde, después se consolida muchísimo más después de que se le arrastraron a Fidel Castro en 1989 y justo con la llegada de Chávez simplemente no tiene freno. Este proceso se llama socialismo. Quien logre de verdad romper con esos principios de manera clara y abrace los principios básicos del sentido común, va a poder enrumbar el país hacia lo correcto. Allí, al entender eso, sabrá
que más allá de los personajes, es toda esa idea que ha hecho daño. Fíjate, cuando empezó todo este chiste del 2019 del Interenato, cuando sale a la palestra, bueno, yo de una vez lo califiqué como el guiado. ¿Por qué? Porque eso no era nada. No, o sea, este es el guiado. No hay nada. Entonces, yo expliqué desde ese momento, desde ese 5 de enero, que no seguramente lo peor que le puede pasar al país es que se juramentara, porque íbamos a perder la oportunidad de golpear en caliente, porque teníamos un muy buen aliado que es el presidente Trump, y que vamos a tener que pasar un par de años hasta después de noviembre para encontrar la salida de nuevo, para poder encontrar la ventana. Si nosotros estamos listos para pasar esa ventana, eso es otra cosa. Y esa es la realidad. ¿Por qué yo saqué la conclusión? ¿Porque Guaidó era lo que era? No, porque Guaidó era simplemente un subproducto de aquello, de aquella porquería que está ahí en la Asamblea Nacional, de esa porquería que ha venido representando la voz de la oposición durante todos estos años. Ahí no hay más nada. Entonces, uno no tenía por qué esperar decepción alguna. Nada de lo que llamó a votar, y esto es muy importante, y esto quizá hay que sumarlo de manera muy clara a ese perfil de la persona ideal, que lastimosamente no está en lo que se encuentra, es que nada de lo que te llamó a votar a ti después del año 2004, después de que fue demostrado científica y académicamente que es inviable el voto en el país, nada de lo que hizo algo en pro de hacer que el país fuese a votar es apto para dirigir el país en el mañana. Simplemente no lo es. Claro, cuando tú hablas de un subproducto, te das cuenta que realmente, bueno, yo no lo entendí así, Noel. Fíjate que y me confieso que estoy enfermo, porque yo, al confiar en esos liderazgos y no hacer en el momento de mi decisión, por lo menos, yo también aplaudí el momento de la juramentación y todo lo que vino, porque yo decía, yo soy de los que creo que solos no podemos, ya nosotros como sociedad hicimos. Pero resulta que cuando uno ya abre los ojos y te das cuenta que toda esa podredumbre nos ha llevado a tener esto que emerge, que es Juan Guaidó, pudiera ser Pepito Los Palotes, Noel, Alejandro o cualquiera, y no nos hemos delastrado. Pero, insisto, veo muy difícil en toda esta carroña social sacar algo bueno para recuperarla. Y no con esto quiero decir que no deba o no haya gente valiosa, gente necesaria, sino, oye, es un proceso difícil, duro, ¿no? Mira, es muy duro, pero los reflejos históricos existen hasta decir basta. Vamos a poner el principal ejemplo que a mí me gusta mucho sobre eso. Algo que ni siquiera existía. Singapur como Estado-nación no existía. Simplemente no existía. Se toma una decisión. Lee Kuan Yew se reúne con su gente y decide, vamos a hablar con Malasia y vamos a reclamar la independencia nueva de un territorio que había sido chino, que había sido japonés, que había sido británico, que había sido malayo. Es decir, un territorio que ni siquiera tenía identidad. ¿Qué hacen? Simplemente ponen orden en ese lupanar espantoso que era Singapur, que no tenía identidad nación, que no tenía nada. Lo han convertido en ese extraordinario país y referencia para el mundo. ¿Cómo se hizo? De la manera más incómoda y la única cuando tú tienes un país en destrucción, a la fuerza. ¿Cómo hoy la persona de Singapur tiene una identidad nacional y la defiende? Porque le hicieron entender que su tierra vale. Y nosotros como venezolanos que tenemos esa historia, que tenemos esta tierra maravillosa, que hemos conocido algo de la pseudodemocracia, que hemos conocido orden y desarrollo, que tenemos visiones correctas que marcaron historia en el mundo, porque fuimos faros de la libertad, del orden, de la democracia, de miles de cosas, de desarrollo, de progreso. Si nosotros terminamos de comprender esa realidad, nuestro camino es mucho más fácil y mucho menos doloroso. Esos son los puntos que hay que entender. ¿Cuánto vale Venezuela? ¿Qué representa Venezuela? Y hacer el sacrificio de romper con esa sociedad de cómplices, de romper con esos círculos podridos que nos pusieron aquí. Allí el venezolano se reencontrará con su futuro. Y es bastante más sencillo de lo que parece. La respuesta está simplemente en comprender lo que vale Venezuela y la oportunidad que representa, sin las mezquindades y sin las miserias personales, con un profundo desarrollo ideológico de nuestra realidad. Claro, mira, he sido negativo durante toda la entrevista para sacar lo mejor de ti en esta explicación de lo que debería ser, lo que no tenemos y en lo que debemos trabajar.
Pero sí tengo algo positivo y quiero recalcarlo y me doy cuenta en las redes sociales, fabulosas redes sociales, que nos han demostrado no solo que la gente puede expresarse de una manera sin filtros, cualquier persona ahora está clara de lo que está pasando, la mayoría. Yo sé que hay un porcentaje importante que no tiene acceso a Internet, que hay bloqueos, etcétera, pero estamos hablando de la posibilidad de esa masa crítica de la que tú me has venido hablando, que es necesaria para la reconstrucción como el ave fénix de lo que es nuestro país, nuestra nación. Veo que la gente está cada vez más clara y eso no sé si es una percepción mía, no sé si tú lo ves igual, Noel Alejandro, que la gente ya no se está calando nada. Fíjate que, de hecho, la destrucción, y aunque a la gente no le guste, la destrucción de la figura del interinato ha sido por propios hechos. No es porque hay un grupo pagado, que hay un grupo en contra, no es porque ellos tengan un grupo a su favor, no. Comunicacionalmente es imposible porque no hay acciones y las pocas que se ven son incoherentes a lo que el pueblo desea. Entonces, hay una claridad cada vez mayor del ciudadano venezolano que está dentro y fuera del país, de lo que está mal, de lo que estuvo mal, de lo que se sigue haciendo mal. No, lamentablemente lo que tenemos son pseudo despertares. El comportamiento de la sociedad sigue siendo de veleta. Okay. Sigue sin entender el norte fundamental de la realidad. Si entendiese la profundidad del daño hecho como país, dejarían el comportamiento de veleta. Porque no es asunto de rechazar todo y ser reactivo a cualquier cosa. Es asunto de empezar a entender dónde está el daño para poder entender dónde está la luz. Y ahí es donde el país sigue fallando. Nosotros tenemos un despertar de veleta. Todavía no tenemos un despertar claro y con visión hacia el norte posible. ¿Cómo nos damos cuenta de que ese despertar comienza a ocurrir y es real? ¿Cómo te darías tu cuenta de eso? Cuando tanto en la figura hacia la gente, donde la gente va y busca la respuesta. Si esa figura comulga con el socialismo, ¿qué respuesta vas a tener? Entonces, la otra parte de esa realidad es entender el daño real. Cuando la gente se preocupe no por el pollito, no por el papel toalé, por todo lo que Capriles le decía a la gente, Leopoldo, Guaidó, todos ellos, cuando la gente se preocupe por entender que sin libertad no tienes futuro y que para la libertad necesitas ser responsable y que para conseguir esa libertad primero se necesita orden y justicia. Y eso en ninguna parte de la historia, después de que tú vienes una tiranía, se va a conseguir con métodos democráticos. Ahí tendremos un mínimo despertar hacia un norte claro por parte de esa sociedad. Hay grupos dentro de Venezuela que están trabajando en ese despertar ya. ¿Tú crees que hay gente que a pesar de los pesares y ir en contra de la corriente, porque esto no es fácil luchar contra todas las carencias y todas las miserias que tenemos, entonces estar predicando como un pastor, No, ¿tú no, crees eso? mira, voy a poner un ejemplo de lo difícil que es este cuento. En 1999, yo me he ido a la estación de Mamera en el oeste de Caracas, con una pancarta para explicar por qué la gente debía votar no al llamado constitucional. En ese momento yo estaba intentando explicar a la gente los costos de lo que sería eso. Eso también lo hacía en la Plaza Altamira. Lo hacía más veces en Mamera porque juraba que en Mamera estaba el problema. Después entendí, no, que el problema estaba en la sociedad, que no quería, que quería mentirse, que quería facilitar a la clase más baja de enfrentar la realidad. Que ella entiende de inmediato. Pero nuestra clase media profesional ama mentirse. Y es allí donde tenemos el principal problema para la solución de esto. Ama mentirse. Y es allí donde cómo hacemos para que esta cosa cambie. No ha sido nada fácil durante todos estos años ir explicando este tipo de situaciones. Te quiero poner una fotografía. En el año 2002, cuando los sucesos de Altamira, yo estuve muy involucrado en aquella rebelión. Y yo le decía a los oficiales, olvídate la Constitución. Olvídalo. El artículo 350 simplemente lo que legisla es el derecho natural a la libertad y el derecho natural a la rebelión, lo cual no es legislable. En el momento que aceptas esta habla, estás perdiendo tu oportunidad. Cada uno de esos procesos, cada una de las explicaciones, por qué no se debería ir al referéndum revocatorio, si te estás amarrando a la Constitución, por qué hacerlo de manera extemporánea, cada una de esas explicaciones la fue dando uno a su tiempo. No fueron escuchadas, no quisieron ser escuchadas, ¿por qué? Por la sociedad baja, no quisieron ser
escuchadas por la sociedad profesional y preparada del país, la que quiere mentirse e hizo posible esto democráticamente voto a voto. Bueno, eso es cuando te imagino, por eso la risa, cuando te imagino en Mamera y te causó risa, es porque todavía es muy cuesta arriba decirle a la gente o enseñarle cuál es el verdadero camino, ¿no? Entonces yo creo que coincides conmigo en que el camino todavía es muy cuesta arriba, la luz al final del túnel no se ve aún, aunque yo digo que mientras exista Dios hay esperanza, ¿no? Yo por más que me desesperanzo, siempre digo, bueno, pero hay procesos históricos que se han revertido. Fíjate que tú has nombrado el de Singapur, que es un excelente ejemplo. Y además, con esa ubicación en el mundo asiático, de aquel lado del mundo, donde no es nada fácil, tiene unos enemigos terribles, entonces lo lograron y se han mantenido. Entonces, es un trabajo de conciencia. Quiero despedir contigo, Noel. Ha sido fascinante entrevistarte. Me alegro bastante y me alegro bastante que el internet nos los haya permitido conversar, que va a ser la primera de muchas veces, estoy seguro. Que ahora sí te voy a comprometer con el nombre, es decir, hay una figura para ti, Noel, que pueda representar por lo menos el principio de ese final, es decir, que pueda juntar a más voces parecidas, gente correcta, gente con un camino sin tanta mácula, gente que nos pueda llevar ese proceso de quitarnos, yo creo que primero ese velo ideológico, que es el que tenemos que entender, que yo coincido contigo 100%. Mientras no entendamos qué es el socialismo y nos quitemos y entendamos que nuestros partidos son socialistas, nada vamos a hacer ni nada vamos a conquistar. No lo diría porque lo quemarían en un 2x3. Porque hasta que no se entienda primero, pero si lo tiene. El porcentaje sí existe. No lo diría por eso. Porque hasta que no se entienda la idea, el porcentaje lo quemarían. Todavía nuestra sociedad no lo entiende. Ahora hay un punto muy importante sobre eso. ¿Qué debe haber en la sociedad? Tiene que construirse esa plataforma de entendimiento, de soporte a esa vanguardia. Si esa masa crítica definida con norte claro no llega, ni que nos hablan todas las ventanas vamos a tener el cambio. Eso tiene que existir. El cambio llegará, como te digan, este tipo de cosas, de manera fáctica. No lo esperen a través de un camioncito, de la televisión o algo de eso. Si debe haber algún cambio en Venezuela, será un hecho fáctico en el cual simplemente se amanecerá de golpe. Y si se amanece de golpe, oye, por cierto, me recordé que en esa película aparezco yo, en una escenita de Globovisión, no sé, no recordaba esa de Lazo, creo, ¿no? De Enrique Lazo, esa amaneció de golpe. Fíjate, si amanecemos de golpe con un cambio de nombre, igualito, estamos condenados a terminar fracasando. Sí, si es un cambio de nombre, el fracaso está claro. Por eso el principal problema es entender que lo que viene, lo que tiene que venir para poder mantener al país unido y sembrar las bases del país del mañana, se tiene que entender que parte del principio ideológico absolutamente contrario al socialismo. Y eso no está claro desde ese hecho, desde el mismo hecho fáctico de la extracción de la estructura socialista, no hay mañana. ¿Qué te genera a ti esperanza, Noel Alejandro? Personalmente? Porque tú estás en tu casa, estás en Venezuela, tu internet es malísimo, en estos días se te dañó la nevera, no encontrabas el repuesto, ¿lo encontraste por fin? Te perdí. Ok, te repito la pregunta, me perdiste, ¿verdad? ¿Qué te genera a ti? Te perdí. ¿Me perdiste? No te estoy oyendo. ¿No me estás oyendo? Lamentablemente no te escucho, Alejandro. Bueno, entonces nada, voy a despedirme de Noel Alejandro. Ha sido fascinante esta entrevista. Les agradezco por habernos. Yo sí te escucho, pero bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. No tengo nada.